Record, sí. Sí. Bueno, simplemente yo voy a agradecer la presencia de Nicolás, agradecer a todos ustedes que pudieron conectarse y si no lo verán de forma sincrónica, pero qué bueno que puedan estar para poder después hacer las dudas pertinentes o comentarios, lo que estimen. Y sin más preámbulos, dejo a Nicolás. Muchas gracias por participar en el curso y estoy segura que disfrutarán tus clases tanto como yo las disfruto. Un abrazo a todos y seguiré acá igual conectadas. Gracias. Gracias, Lieta. Hola a todas, bienvenidas a esta sesión, que es la segunda sesión del curso, o sea, la segunda sesión de este módulo, ¿no? Del curso de Teoría Crítica y Crítica Feminista, que estamos realizando de manera conjunta y colaborativa junto a otras profesoras, ¿no? Como ustedes ya quizás saben, mi nombre es Nicolás Rius, y estoy a cargo de este primer módulo acerca de la noción de crítica, por decirlo en términos más bien generales, una especie de introducción a las concepciones de la teoría crítica y sus relaciones con el pensamiento feminista, particularmente llevándolo a la reflexión sobre la obra de Judith Butler, ¿no? Que es una obra que instala la cuestión crítica de manera central, ¿no? La primera sesión no pudimos tenerla de manera presencial ni tampoco remota, pero les dejé un video. ¿Tuvieron la oportunidad de verlo en general? ¿No? Como un video más bien explicativo de los puntos centrales que íbamos a hacer ahí. ¿Pudieron verlo? Si me pueden hacer alguna seña digital o gestual, me quedaría bien. Eso, gracias Hilary. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los asuntos de la primera parte de este módulo? Si alguien quedó con alguna duda, quizá podemos partir desde ahí. Voy a esperar un tiempo para que formulen alguna pregunta quizá. Profe, yo Sí. tengo una consulta. Sí, Rocío. Sí, con respecto al aspecto de la crítica como actitud y quizá de performatividad que tiene dentro de la lectura que usted hace de Foucault, ¿cómo se podría relacionar con el texto de La Sociedad del Espectáculo y con Debord? Perfecto, esa es una gran pregunta, digamos, requeriría otro curso, ¿no? Pero si uno comprende la tesis, por decirlo así, de Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo, debería decir que la imagen, por decirlo de algún modo, ha sido capturada, ¿no? Por lo que podríamos llamar la sociedad del entretenimiento o la sociedad del espectáculo, ¿no? Es decir, todo tipo de imagen se ha vuelto completamente comercializable, no habría ningún afuera del capitalismo en la lectura de Debord, ¿no? Que es una lectura arraigada en la noción marxista, ¿no? Por lo tanto, la noción de crítica que emplea Debord para realizar su análisis, digamos, sociológico, ¿no? Es una noción de crítica marxista, ¿no? Y la noción de crítica marxista se caracteriza principalmente por atender a ciertos elementos que justamente Foucault rechaza, ¿no? Por lo tanto, habría que decir que la posición teórica de Debord y la noción de crítica que uno podría extraer de la elaboración filosófica y política de Debord está en las antípodas, ¿no? De la noción de Foucault. ¿Por qué? Foucault da tres razones a propósito de un debate muy interesante que podríamos, digamos, solo mencionar aquí, pero que es un tópico muy trabajado y estudiado, sobre todo porque es un debate muy importante que se dio en los años 60 en Francia, en pleno mayo del 68, y que, digamos, estructuró principalmente Louis Althusser, que es el debate de la ideología, ¿no? A propósito de ese debate, en el cual la tradición marxista instaló la idea de que la ideología es lo contrario de la ciencia, en la medida en que la ideología, digamos, invierte la realidad para aquellos que están siendo explotados, es decir, ven libertad donde efectivamente hay explotación, ¿no? Esa sería la tesis que maneja Debord proveniente del marxismo. Lo que nos dice respecto de ese debate, ¿no? Es decir, que la ideología es un engaño sistemático de las condiciones reales de existencia
producidas por un conjunto de ideas que son aplicadas en la sociedad de manera hegemónica, ¿no? Esa sería la tesis marxista. Foucault dice que él rechaza esa idea por 3 argumentos. Esto lo dice en un texto que se llama Verdad y Poder, ¿no? Foucault, a propósito de ese problema, dice que no cree en la noción de ideología, y menos de oponerla a la noción de ciencia, porque, por una parte, asume una noción de sujeto predeterminado, ¿no? Para el marxismo, el sujeto, el proletario, por ejemplo, es un sujeto colectivo, pero un sujeto dado, ¿no? Un sujeto que no llega a construirse ni a ser construido por las estructuras ontológicas de la sociedad, como piensa Foucault, sino que es un sujeto dado al cual se le incorporan mecanismos de explotación y sesgo, podríamos decirlo así, ¿no? Por lo tanto, Foucault rechaza esa noción de sujeto, ¿no? Por otra parte, Foucault rechaza la noción de verdad como oposición a ciencia. Ustedes sabrán quizás que Foucault comprende la noción de verdad como una construcción histórica, ¿no? Una construcción ideológica. Comprende lo contrario, comprende que la verdad es algo que está por debajo de nuestra sociedad, está por debajo de la ideología, y la verdad sería algo inamovible e idealmente alcanzable. Para Foucault, como la verdad es política y es histórica, es una construcción que regula un presente determinado, pero que puede ser transformado, ¿no? Y por otra parte, Foucault rechaza la noción de estructura e infraestructura, ¿no? Porque son nociones que discuten al menos si acaso la ideología o las ideas filosóficas, jurídicas, etcétera, de una población están reguladas por la economía, ¿no? O si acaso eso es al revés. Foucault deniega esa relación, y esto es algo que podemos ver después, quizá en la segunda parte de esta clase, a propósito del debate entre Nancy Fraser y Judith Butler, ¿no? A propósito de la relación entre materialismo y, o más bien entre lo cultural, lo simbólico y el materialismo, ¿no? Desde esa perspectiva, uno podría responder la pregunta, ¿no? La pregunta que hacía Rocío era cómo se puede relacionar lo de la social espectáculo con la noción de actitud de Foucault, y habría que decir al menos eso, ¿no? Que se ubican en las antípodas, porque de parte de un análisis marxista, uno podría decir, y Foucault se sitúa en el lado opuesto. No sé si respondo a su pregunta, Rocío. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Me alegro que le haya resultado provechoso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, quizás, para comenzar? Para retomar más bien esta noción de crítica que ya mencionaba su compañera Rocío, ¿no? Lo que podemos entender, para redondear un poco el contenido, si se quiere, de la primera clase de este módulo, consiste en que, en base a los textos que uno puede considerar los textos de la crítica de Foucault, hay una noción de crítica que es distinta, decíamos, de la noción alemana de Kritik, ¿no? De la noción anglosajona de criticism, ¿no? Y de estas es distinta, digo, la noción de critique francesa, ¿no? La noción de critique francesa no lo funda en un concepto, como lo hace la alemana, y tampoco en una práctica, por decirlo así, como lo hace la anglosajona, sino que lo sitúa desde el punto de vista, como bien mencionaba su compañera, como una actitud, ¿no? Esta actitud, ¿no? Foucault la va describiendo de diversas maneras e incorporando en ellas diversas características, ¿no? Relacionándola primero como una actitud que se convierte en un arte, es decir, Foucault dice que es un arte porque no es una ciencia, ¿no? No hay una ciencia de la resistencia, por decirlo así, no hay una ciencia de la crítica, ¿no? No podemos saber de antemano cómo se produce una actitud crítica, ¿no? Ese es un punto importante, porque una característica de la crítica, y lo vamos a ver ahora con Judith Butler, es el riesgo, ¿no? ¿El riesgo de qué? De que la crítica sea crítica o no sea crítica, ¿no? Yo no puedo definir de antemano cómo mis actitudes o mis puestas en el mundo, ¿no? Mis prácticas en el mundo, yo no puedo definir de antemano qué efectos van a tener, ¿no? No puedo definir de antemano, por tanto, que voy a transformar el mundo, ¿no? Yo no puedo decidir que voy a salir en la calle esta tarde a protestar en las calles y de ese modo transformar el mundo. Eso yo no lo puedo decidir, ¿no? Porque la transformación de la realidad se asume como una tarea primero colectiva, y que no responde a una, digamos, teleología, ¿no? Es decir, a una finalidad específica. No podemos saber de antemano
sus resultados, sus finalidades, sus objetivos, ¿no? O si sus objetivos van a ser cumplidos o no más, ¿no? No podemos saber eso de antemano, ¿no? Por lo mismo, no es una ciencia, porque no tenemos asegurado, repitiendo el mismo proceso, ¿no? Su resultado igual, ¿no? En muchos países se puede pensar a lo largo de la historia, ¿no? Cómo procesos muy similares han terminado en resultados completamente diferentes, ¿no? Uno podría pensar en todos los procesos constituyentes que han habido a lo largo de la historia del mundo, muy parecidos al chileno, pero el chileno terminó rechazando la nueva constitución, por ejemplo. ¿No? No podemos prever, ¿no?, las consecuencias políticas de nuestros actos. Por lo mismo es un arte, dirá Foucault, es algo que se va trabajando, ¿no?, produciendo en su propia materialidad, en su propio presente, ¿no? Es un arte de la inservidumbre, dice Foucault, ¿no? Es un arte que implica no servir a otros, ¿no? No es un arte que está guiado con una finalidad específica y dentro de un marco determinado, ¿no? Pero tampoco, dice Foucault, es un arte de la negación, ¿no? Lo distancia del anarquismo al decir, no es el decirle que no al poder, sino que es, ante los mandatos del poder, hacer otra cosa, ¿no? El ejemplo que pone Foucault respecto de la cuestión eh, que él denomina la verdad en la antigua Grecia, ¿no?, que puede servir como un ejemplo de la crítica también, es el famoso ejemplo de Diógenes el perro, ¿no? Diógenes el perro era un filósofo ateniense, ¿no?, de la época de Aristóteles. Aristóteles era maestro de Alejandro Magno, era el filósofo de Alejandro Magno, quien había sido conquistador del mundo antiguo, y que le interesaba mucho la filosofía a Alejandro Magno, ¿no? Y Alejandro Magno había tenido noticias de parte de su maestro Aristóteles de que había otro gran genio, otro gran sabio más bien en la polis ateniense, que era Diógenes el perro. Le decían el perro porque vivía como perro, ¿no? Orinaba en las calles, vivía en un barril, se comportaba como un perro. De hecho, el fundador se denomina de esta manera de la filosofía cínica, ¿no? La palabra cínica viene del griego kinos, ¿no?, que también comparte su raíz etimológica con la palabra canino, perro, ¿no? Entonces se dice que los fundadores de la filosofía cínica, el más relevante era Diógenes el perro, ¿no? Entonces Alejandro Magno, el emperador del mundo, que tenía todo el poder y la fuerza disponible del mundo antiguo, se dirige a conocer a Diógenes el perro, ¿no? Y cuando lo encuentra, Diógenes estaba tomando el sol apoyado en su barril, y le dice a Alejandro Magno que es un gusto para él conocerlo. Su maestro es Aristóteles, por lo tanto está muy al tanto de su trabajo filosófico y que está dispuesto a darle lo que él quiera, ¿no? Alejandro Magno, el emperador del mundo, le ofrece lo que él quiera a Diógenes, ¿no? Y Diógenes, con un ojo entrecerrado y otro abierto, le dice, bueno, si me puedes dar lo que quieras, córrete al frente porque me estás tapando el sol, ¿no? Eso es lo que te pido, que te corras, ¿no? Este acto, ¿no?, Foucault, por ejemplo, lo interpreta como un acto de puesta en riesgo de la propia vida, ¿no? Si Alejandro Magno se hubiera pasado a sentir insultado, podría haber mandado a matar a Diógenes con el acto que hizo, ¿no? Pero Diógenes estaba expresando con ese gesto que las cosas materiales no le importaban, que era lo que le estaba ofreciendo Alejandro Magno, y que lo que le importaba era el desarrollo de su propia filosofía, ¿no? La actitud de Diógenes era una actitud que podemos leer como una actitud crítica, en el sentido en que su propia gestualidad, su propia puesta en escena, su propia performatividad, ¿no?, es la que articula, ¿no?, una respuesta para Alejandro Magno. ¿Cuál es la respuesta? Las cosas materiales no me importan, ¿no? Entonces, lo que hace Diógenes con ese gesto es expresar una actitud que no responde a las lógicas del poder y que desarticula cualquiera de los límites, ¿no?, de comprensión, ¿no?, que hay respecto de las reglas sociales, si uno quiere decir en ese momento, ¿no? ¿Se entiende ese argumento? ¿Me van siguiendo con esto de la actitud? Sí, profe. Gracias. Porque lo relevante para Foucault, ¿no?, es, ustedes si leyeron el texto se habrán dado cuenta, es mostrar cómo esta actitud no es una cuestión individual, ¿no?, sino que es una cuestión que tiende o debe tender al menos a ser colectiva, ¿no? ¿Cómo se comprende una actitud colectiva? Es la pregunta que tiene Foucault hacia el final de sus días, ¿no? Cuando Foucault ya está casi por morir,
muy joven, por cierto, casi a los 50 años murió Foucault de una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Justo paradójicamente mientras escribía su inconclusa obra La historia de la sexualidad. Foucault presenta la posibilidad de una crítica que sea expresada de manera colectiva, ¿no? Es decir, de lo que él llama un ethos, ¿no? Una ética colectiva, es decir, la manera en que los griegos comprendían, con la palabra ethos, una actitud expresada por un pueblo, ¿no? Por una colectividad, ¿no? ¿Cuál es la característica de una colectividad? Es lo que nosotros entenderíamos por la palabra más bien idiosincrasia, ¿no? Cuando dicen la idiosincrasia de los latinoamericanos, la idiosincrasia de los chilenos, ¿no? La idiosincrasia de la gente del sur, se refiere a las actitudes, ¿no? Que tienen las personas que integran una comunidad determinada, ¿no? Por lo tanto, ese asunto, ¿no? Ese asunto es lo que le interesa a Foucault y que articula, ¿no? Como una manera de, y que articula más bien la crítica, digo, como una manera de leer esa actitud colectiva, ¿no? De leer cómo se comporta una población determinada en un presente específico, en un tiempo específico que sería el presente, ¿no? Cuando digo leer, es lo más parecido a la noción de interpretar, ¿no? Solo que la noción de interpretación, ¿no? Responde a una cuestión subjetiva, por eso no la utiliza Foucault como concepto. Yo interpreto algo, para mí esto es esto, ¿no? Cuando yo interpreto algo, digo, lo interpreto para mí, ¿no? La noción de leer, ¿no? Es que uno otorga una lectura de lo que somos, ¿no? Y esa lectura puede ser rebatida no racionalmente, digamos, sino con otra lectura, es decir, cuando yo me comporto de una determinada manera, o cuando una población, cuando un pueblo se comporta de una determinada manera, ejerce determinado ethos, ¿no? Tiene una cierta idiosincrasia, está leyendo el presente en la medida en que no solamente lo está interpretando, sino que además lo está produciendo, ¿no? Cuando un pueblo expresa, ¿no? Su soberanía, no está diciendo, a mí me parece que deberíamos hacer esto, ¿no? Los pueblos simplemente toman un camino y construyen una historia propia, ¿no? No están opinando, ¿no? Respecto de cómo tiene que ser su destino, sino que lo están realizando, ¿no? Eso es todo el punto que uno puede erradicar en la noción de performatividad, ¿no? Cuando se dice que un acto performativo, ¿no? Se realiza, ¿no? Los actos performativos del habla no están describiendo un objeto específico, sino que lo están realizando, ¿no? El ejemplo más básico de acto performativo que nos entrega Austin, ¿no? El filósofo del lenguaje, es justamente los declaro marido y mujer, o te bautizo a ti el barco Queen Mary II, ¿no? Cuando yo digo los declaro marido y mujer, siendo el oficial del registro civil, ante dos personas que están contrayendo matrimonio, no los estoy describiendo como marido y mujer, sino que los estoy realizando como marido y mujer, ¿no? Los estoy performando, ¿no? Porque lo estoy haciendo en el mismo acto, ¿no? Del lenguaje, ¿no? No solamente estoy describiendo una realidad, sino que estoy produciéndola, estoy creándola, ¿no? La noción de actitud crítica que expresa Foucault da cuenta de eso. Cuando uno lee el presente, no solamente lo está leyendo, sino que también lo está produciendo, ¿no? Ese es el punto al que llega Michel Foucault, ¿no? Y ese punto será importante para comprender la filosofía feminista crítica de Judith Butler, ¿no? Pero me gustaría saber si tienen alguna pregunta sobre esto para dar por cerrado al menos lo que para este curso nos importa sobre Foucault. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? ¿Quedó claro lo que acabo de explicar? ¿Algo que quieran profundizar? Bueno, no hay preguntas. Para hoy debían revisar el ¿Profe? texto. Sí, perdón. Perdón, una última consulta, solamente para confirmar entonces, la lectura colectiva que vendría a ser eh, como la actitud crítica es también inintencional, se aleja, por ejemplo, de las estructuras de poder en tanto inintencional,
o también resguarda una intencionalidad debajo? Eso es muy interesante, y justo nos permite entrar en el texto de qué es la crítica de Judith Butler, ¿no? La pregunta de la intencionalidad, dejémosla pendiente, una buena pregunta, gracias Rocío, y nos sirve para justamente introducir ese asunto, ¿no? Judith Butler se hizo famosa, digamos, por un texto, por un libro muy influyente publicado a comienzos de los años 90, ¿no? Publicado el año 90, de hecho, llamado El género en disputa, ¿no? Seguramente ustedes conocen, ¿no? El argumento más famoso de ese libro dice que el género es una performatividad, o más bien que el género es performativo, ¿no? Esto, ¿no? Refiere a que, dice Butler, cuando, y esto lo obtiene de unos argumentos obtenidos de la lectura de Jacques Derrida, ¿no? Que es un filósofo francés, ¿no? Que es fundador de la filosofía, por decirlo así, de la deconstrucción, ¿no? Nos dice Butler, cuando los actos performativos del lenguaje, es decir, aquellos actos que no solamente describen la realidad a la que están refiriendo, sino que la producen en el acto de realizarse, ¿no? Estos actos no solamente realizan, ¿no? un acto performativo en la realidad, sino que muchas veces guían, producen y disciplinan ciertas formas de ser en la realidad, ¿no? Por ejemplo, dice Butler, cuando dentro de un sistema heteronormado, patriarcal, a una niña se le dice qué linda la niñita, no solamente se la está describiendo o no solamente se está enunciando que es linda la niñita, sino que se la está produciendo como niñita en un sistema binarista de segregación y categorización de los cuerpos, ¿no? Lo que dice Butler es que ese acto de habla, qué linda la niñita, no solamente, digo, está describiendo, sino que está realizando un cuerpo, ¿no? En principio neutral, ¿no? Lo está realizando como niñita en el mundo, es decir, lo está posicionando, lo está tomando y lo está poniendo en un lugar determinado dentro de la sociedad, ¿no? Esa es la concepción, primero, performativa del género, ¿no? Junto con ella, Butler caracteriza el género no solamente como algo que contempla una dimensión performativa, sino que también que contempla una dimensión performática, ¿no? Y esta es una distinción poco referida en Butler, pero muy importante, que da cuenta de que el género no solamente un conjunto de actos performativos que se repiten a lo largo del tiempo, sino que también implican una determinada noción de performance, ¿no? Es decir, la noción de performance, de puesta en escena, ¿no? De actuación incluso, ¿no? De lo que en inglés se llama role playing, ¿no? De interpretar un determinado rol, ¿no? Como lo hace un actor en el teatro, está también contenido en todas nuestras formas de identidad y particularmente en el género, ¿no? Por lo tanto, el género contempla una noción de performance, performática, y una noción de performatividad, performativo, ¿no? Entonces el género es performático y performativo. Dijimos que era performativo porque el género se performa, ¿no? Es decir, realiza un conjunto de actos performativos, no solamente a través del lenguaje, no solo cuando yo digo yo soy mujer, por ejemplo, dice Butler, sino que se expresa performativamente en nuestras prácticas, en nuestros actos y a través de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando una persona aparece en la escena social, vestida de tal manera o realizando ciertas prácticas, puede ser concebida o reconocida por el resto como hombre, mujer, disidencia, homosexual, gay, lesbiana, etc. Conjunto de identidades sexuales que reconoce Butler dentro de un sistema heteronormado, ¿no? Realizando cierto conjunto de prácticas, es decir, repeticiones estilizadas a lo largo del tiempo, ¿no? Dice Butler, le agrega la noción de tiempo. Cuando repetimos un conjunto de actos y de prácticas, terminamos siendo reconocidos dentro de un marco de género determinado. Por lo tanto, nosotros realizamos performativamente nuestro género, es decir, lo repetimos a lo largo del tiempo y se va performativizando, ¿no? Pero también, dice Butler, implica un cierto mandato de género, ¿no? Es decir, la performatividad del género nos dice que debemos
exponer, ¿no?, que debemos actuar una cierta performance de género, ¿no? Para ser hombre y para ser mujer, en un sistema binarista, las personas deben comportarse de una determinada manera, ¿no? Deben realizar un conjunto de acciones que les permita ser reconocida de tal o cual manera, ¿no? Cuando eso se quiebra, dice Butler, ¿no?, cuando la performance, digo, cuando la actuación, la puesta en escena de nuestro género no es exitosa, ¿no?, es decir, es fallida, la sociedad no la reconoce como algo exitoso, por ejemplo, un hombre amanerado o una mujer machorra, son los ejemplos de Butler, ¿no?, se produce un quiebre y se produce una exclusión, ¿no?, se produce una separación de esos sujetos, de esos malos sujetos, dice Butler, que son personas que no se constituyen de manera correcta respecto de ese sistema, ¿no? Sin embargo, dice Butler, esos tipos de subjetividad, comillas, fallidos desde el punto de vista del sistema, constituyen subjetividades críticas respecto al sistema porque lo ponen en crisis y porque, si bien desde el punto de vista del sistema son subjetividades fallidas, desde el punto de vista de esas subjetividades están produciendo otro modo de ser, ¿no?, otro modo de vivir, otro modo de utilizar el cuerpo, ¿no? Ese otro modo de utilizar el cuerpo es una actitud crítica, dirá Butler, ¿no? Y eso es interesante porque lo que hace Butler es recuperar la noción de crítica Foucaultiana justamente para exponerla en el debate feminista, ¿no? Y decir que existe una expresión performativa y performática del género en nuestras sociedades, que además, cuando no se realiza de manera correcta desde el punto de vista de ese sistema, se producen como subjetividades críticas, es decir, subjetividades que extienden, agrandan, modifican, o al menos, perdón, ponen en crisis, ¿no?, los límites de lo que nosotros comprendemos como sujeto, ¿no? Se comprende esta idea que es más o menos compleja, ¿no? Así que si tienen cualquier tipo de preguntas, por favor, realícenlas. No sé ¿qué les parece esta noción de performatividad? No sé si la conocían así o la conocían de otro modo. Si alguien quiere opinar. La profesora Lieta se tuvo que retirar, perfecto, ningún problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Francesca, adelante. Profe, ¿me puede explicar de nuevo cuál era la diferencia entre lo que decía de que el género es performático y Sí, performativo a la vez? perfecto. Esa distinción es fundamental, ¿no? Lo que dice Butler es que el género se comporta, por una parte, de manera performativa, como los actos performativos del lenguaje. Por ejemplo, si yo una mañana me levanto y me pongo un vestido de mujer, ¿no? Yo siendo un bio-hombre, por decirlo en el ejemplo, ¿no? Yo soy un bio-hombre masculino toda mi vida, siempre he sido heterosexual, voy a la plaza de mi pueblo vestido de mujer, con mis labios pintados y grito, soy mujer, ¿no? Eso no implica que yo pase a ser una mujer, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Dice Butler. Porque la performatividad del género implica que es un acto, ¿no?, un acto que se realiza en el lenguaje, dice Butler, pero que requiere del reconocimiento, digamos, entre comillas, institucional de parte de la sociedad, ¿no? No basta con que yo me otorgue una identidad determinada, ¿no? No basta con que yo me otorgue, por decirlo de este modo, mis propios pronombres, ¿no? Lo importante es que esos pronombres, o más bien mi identidad, sea reconocida en un sistema social determinado, ¿no? La performatividad del género responde a que el género, no se trata de una cuestión que pueda ser falseable o verificable, no se trata de si mi género es verdadero o falso, no es una cuestión en ese sentido científica, ¿no? Sino que la performatividad del género se trata de que puede ser exitoso o fallido, ¿no? Para eso quizá valga la pena profundizar un poco en los actos de habla, ¿no? La noción de performatividad proviene de los actos de habla, ¿no? Los actos de habla, en general, responden a un modelo que es el modelo descriptivo o enunciativo, ¿no? En el cual yo realizo una afirmación, como por ejemplo, ahora está lloviendo, ¿no? ¿Cómo puedo corroborar si esa afirmación es verdadera o falsa? Bueno, salgo y veo si está lloviendo o no. De hecho, ahora me doy cuenta que no está lloviendo. Por lo tanto, podríamos decir que el enunciado que dijo Nicolás es falso, ¿no?
Si estuviera lloviendo, podríamos decir que el enunciado es verdadero, ¿no? Entonces, los enunciados en general y la lógica del lenguaje hasta el siglo XX funcionaba con la distinción entre lo verdadero y lo falso, ¿no? De eso se trataba el lenguaje, principalmente, ¿no? John Austin, el año 55, publicó el famoso libro Cómo hacer cosas con palabras, en el cual presentaba otro modo de comprender el lenguaje, que está constituido principalmente por los actos performativos, ¿no? Los actos performativos, del cual yo ya les he dado un ejemplo. El ejemplo es los declaro marido y mujer, ¿no? Que ese es un acto declarativo que no está, digamos, describiendo una realidad, sino que la está performando, la está produciendo, ¿no? Está produciendo un acto que denomina Austin ilocucionario, ¿no? Es decir, está produciendo una realidad a través del mismo acto en que la está diciendo, ¿no? Cómo hacer cosas con palabras. Estamos haciendo cosas con palabras, dice Austin, ¿no? Esta noción, ¿no? De los actos performativos, Butler la retoma para decir que no solamente hablamos a través del lenguaje, o no solamente producimos actos performativos a través del lenguaje, ¿no? Sino que también lo hacemos a través de nuestra corporalidad, a través de nuestras acciones, a través de nuestra práctica, dice Butler, ¿no? Y para que yo, digamos, tenga un género, debo repetir, ¿no? Las acciones que implica ese género en un contexto determinado dentro de una sociedad, y que esas acciones sean reconocidas como parte de mi identidad, ¿no? Por lo tanto, la dimensión performativa del género tiene que ver con cómo se desarrolla, ¿no? mi puesta en escena, ¿no? En una sociedad determinada, y esa sociedad valida o reconoce mi identidad, ¿no? Esa es la dimensión performativa. Y la dimensión performática, dice Butler, tiene que ver justamente con que el género también no solo una cuestión esencial, no es que yo tenga un género, sino que es algo que se desempeña como una puesta en escena, se performa, tiene una dimensión performativa y una dimensión de performance, ¿no? De performance como puesta en escena, como actuación, ¿no? No es que estemos actuando nuestro género, sino que tomamos un rol dentro de las sociedades, ¿no? En el cual desempeñamos una función determinada y seguimos ciertas reglas que nos son impuestas, ¿no? Realizando justamente una performance de género. Por lo tanto, la performance de género repetida en el tiempo y validada o reconocida en una sociedad determinada, produce el acto performativo del género, ¿no? Esas son las dos dimensiones de lo performático del género, es decir, la actuación de género, y la dimensión performativa, es decir, que puede fracasar o puede ser exitosa dependiendo de cómo sea reconocida dentro de una sociedad determinada. No sé si queda mejor explicado de esa manera. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda sobre este punto? Lo que vamos a referir, digamos, porque en este curso probablemente se hable de acá en adelante mucho de Butler, justamente, ¿no? Tiene que ver con cómo esta concepción del género para Judith Butler, ¿no? Se presenta como una actitud crítica, ¿no? Y ahí vamos a relacionarlo con la cuestión de la intencionalidad, ¿no? Porque yo puedo tener toda la intención de cambiar mi género, por ejemplo, ¿no? Pero si eso no tiene una repercusión en términos de reconocimiento por parte de una comunidad determinada, ¿no? Ese intento o esa intención de cambiar mi género va a ser fallida, digamos, ¿no? Del mismo modo, a la inversa, si uno quiere mucho reafirmar un género determinado, ¿no? pero eso no logra ser reconocido dentro de una sociedad específica, ese género también va a ser denominado fallido, ¿no? Dentro de una sociedad patriarcal, heteronormada, un homosexual o una lesbiana son heterosexuales fallidos, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Del que opera en el sistema. Por lo tanto, son corporalidades y modos de vida que quedan excluidos. Dice Butler que lo que hacen estos, comillas, sujetos fallidos, son aquellos que constituyen una crítica de ese sistema, donde crítica significa extender las maneras de comprender la vida, de comprender las identidades, de comprender las identidades sexuales,
transformando de ese modo, ¿no?, la manera en que vemos la realidad, ¿no? Lo que hace la crítica, en definitiva, dice Butler, a través de los propios estilos de vida, ¿no?, de las propias puestas en escena, de las propias performatividades que realizan los sujetos, es extender y transformar la manera en que comprendemos la realidad, ¿no? A eso está apuntando Butler, lo que ella denomina a la transformación de un campo de inteligibilidad, ¿no? Un campo de inteligibilidad, dice Butler, es aquello que nosotros comprendemos, ¿no?, entendemos dentro de un mundo determinado, ¿no? Cuando podemos ver y reconocer una silla, ¿no?, es porque tenemos un concepto de silla, porque socialmente las utilizamos para algo, porque tienen una función social, ¿no? Está esta típica anécdota que cuentan los antropólogos de la llegada de los europeos a América, ¿no?, por allá por el siglo XV, ¿no? Se cuenta que los indígenas, ¿no?, los primitivos de esta tierra no podían ver los navíos, ¿no? No podían ver las carabelas de los europeos, ¿no? ¿Qué significa que no hayan podido verlas, ¿no? Porque probablemente podían percibirlas a través de sus ojos, ¿no? Pero no las veían porque no tenían el concepto de barco, ni el concepto de carabela, ¿no? No vivían bajo la estructura en la cual ese conjunto de madera armada y atada navegando sobre el mar signifique algo. Por lo tanto, les parecía algo muy similar a una ola, ¿no? Entonces no veían el concepto, no tenían el concepto de barco, por lo tanto no veían los barcos, ¿no? No les resultaba inteligible, ¿no? Lo que dice Butler es que desde un punto de vista heteronormado, patriarcal, una sexualidad diversa, una sexualidad disidente, ¿no? No puede ser comprendida porque no entra en el campo de inteligibilidad binarista, ¿no? Lo que trasciende el binarismo no puede ser comprendido del binarismo porque el binarismo no tiene el concepto para comprenderlo, ¿no? Sin embargo, la misma existencia de estas subjetividades no binarias da cuenta de que el binarismo no puede explicarlo todo, ¿no? El hecho mismo de que aparezca una sexualidad disidente, dice Butler, demuestra performativamente, es decir, por el propio acto de aparecer, demuestra que no es suficiente, ¿no?, el modelo de explicación que ofrece un sistema patriarcal, heteronormado, binarista, por tanto, ¿no? Eso, ¿no?, es lo que Butler denomina acción crítica o actitud crítica, es decir, una puesta en escena, una existencia, ¿no?, una corporización, como dice Butler, que al aparecer en la sociedad, performativamente demuestra que ahora los límites son otros, ¿no? Ahora los límites de nuestra comunidad son otros, desde el momento en que aparece esta nueva sexualidad, ¿no? Desde el momento en que aparece en general esta nueva identidad, ¿no? Por lo tanto, las identidades basadas en la actitud crítica lo que hacen es extender los límites de lo que somos, extender los límites de comprensión, de inteligibilidad, dice Butler, de nuestra sociedad, y para decirlo en un lenguaje Foucaultiano, extienden la ontología de nosotros, ¿no? Lo que le interesa a Butler justamente es comprender qué es lo que somos aquellos que nos llamamos nosotros, ¿no? Butler, en un texto que escribió con Gayatri Chakraborty Spivak, una filósofa india, ¿no?, en un libro de conversaciones llamado ¿Quién le canta al Estado-Nación?, justamente se hacen esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros, los que configuramos o los que conformamos este ethos que hablaba Foucault, ¿no? Esta colectividad que da cuenta de un determinado modo de ser, ¿no? ¿Ante cuáles límites las identidades críticas extienden esos límites, ¿no? ¿De qué se trata esto de la ontología de nosotros en definitiva, ¿no? Y para eso es interesante revisar un debate que tuvo Judith Butler al comienzo de los años 2000 con un filósofo alemán que seguramente ustedes podrán conocer, que se llama Jürgen Habermas, ¿no? Para Habermas, digo, la teoría crítica es un conjunto de teorías, ¿no?, que nos puede mostrar qué es lo que está mal en nuestra sociedad, ¿no? Para resumir la concepción de crítica que tiene Habermas, lo que hace la crítica es mostrar
dónde están los problemas en nuestra sociedad, los revela, ¿no? Lo que hace la teoría crítica es mostrar qué cosas están mal en nuestra sociedad, para luego dar paso a una teoría normativa, ¿no? Una teoría normativa, dice Butler, o sea, perdón, dice Habermas, una teoría del derecho, prácticamente, que venga a solucionar esos problemas que la teoría crítica nos mostró, ¿no? Por lo tanto, lo que hace Habermas es subordinar la teoría crítica a la teoría normativa. Es decir, la teoría crítica existirá solamente para revisar lo que está mal en nuestras sociedades, pero lo importante es que luego venga la teoría crítica y solucione esos problemas, ¿no? Ante eso, no sé si pudieron leer el texto de qué es la crítica de Butler, ¿no? Pero lo que hace Butler es justamente mostrar cómo este punto en Habermas es tan problemático y requiere de preguntarse algo antes, ¿no? En la página 144, que es como la tercera o cuarta página del documento que ustedes tienen, que es la crítica de Butler, Butler dice lo siguiente, ¿no? Más aún sugeriría que lo que Foucault busca con esta pregunta, la pregunta ¿qué es la crítica?, es algo bastante diferente de lo que quizá hemos llegado a esperar de la crítica, ¿no? Habermas, haciendo referencia justamente a lo que les contaba, volvió muy problemático el trabajo de la crítica al sugerir que si lo que buscábamos era poder recurrir a normas al elaborar juicios evaluativos sobre las condiciones y los fines sociales, era necesario ir más allá de la teoría crítica, ¿no? Lo que nos dice Habermas, dice Butler, que la teoría crítica no basta, requiere una teoría normativa. Sigue Butler, dice, la perspectiva de la crítica, desde su punto de vista, puede poner en cuestión los fundacionalismos, desnaturalizar las jerarquías sociales y políticas e incluso establecer perspectivas mediante las cuales se puede marcar una cierta distancia frente al mundo naturalizado. Pero ninguna de estas actividades puede decirnos en qué dirección deberíamos movernos, ni si las actividades en las que nos comprometemos logran alcanzar ciertos tipos de fines justificados normativamente, ¿no? Lo que nos está diciendo Butler, atendiendo también a la pregunta que delante hacía Rocío, Habermas cree que hay una sociedad armada que tiene ciertos problemas, esos problemas irán a ser descubiertos por la crítica, y tenemos muy claro cómo resolver esos problemas, por lo tanto la teoría normativa solamente va a tener que ir hacia donde están las soluciones, ¿no? Sin embargo, nos dice Butler, para efectos de la crítica, ¿no? Nosotros no podemos, no basta con nuestra intencionalidad de resolver los problemas, ¿no? Porque justamente no sabemos, ¿no?, cuál es la solución para los problemas sociales, ¿no? Por eso la teoría social, la teoría política, la teoría de la filosofía social, la filosofía política son, digamos, maneras de estudiar y comprender determinados casos que nos permiten comprender cómo podrían solucionarse determinados problemas, pero obviamente no tenemos la solución determinada y específica para esos problemas, ¿no? Nuestra intencionalidad no es suficiente para efectos de articular una respuesta social ante un problema determinado, ¿no? Nos dice Butler, la propia crítica no nos dice en qué dirección deberíamos movernos, por lo tanto, aunque reconozcamos un problema determinado, eso no nos dicta, ¿no?, cuál es la solución que debemos otorgarle a ese problema, ¿no? Por lo tanto, dice Butler, esta comprensión casi mesiánica que tiene un autor como Habermas de dar cuenta de un problema social y que ese problema tenga inmediatamente una respuesta o una solución normativa, es algo, dice Butler, bastante acrítico, ¿no? Y lo dice de este modo, ¿no? Dice Butler, haciendo este tipo de crítica de la crítica, ¿no?, Habermas se vuelve curiosamente acrítico respecto al propio sentido de normatividad que él expone. Porque la cuestión ¿qué tenemos que hacer? Presupone, dice Butler, un nosotros, ¿no?, que ya ha sido formado y que se conoce, que su acción es posible y que el campo en el que puede actuar está claramente delimitado, ¿no? Lo que nos dice Butler es que lo más problemático de creer que la teoría crítica va a encontrar las soluciones en una sociedad determinada y que va a poder, digamos, guiar a la sociedad hacia esas soluciones, hacia ese mundo mejor, es comprender que
aquellos que nos preguntamos cuáles son los problemas de nuestra sociedad, ya está determinado, ¿no? Veíamos al comienzo de esta sesión cómo a Foucault no le gustaba esta perspectiva marxista según la cual los sujetos están determinados de antemano, ¿no? Acá pasa lo mismo. ¿Quiénes somos ese pueblo? ¿Quién es ese nosotros? Dice Butler, que se pregunta por cuáles pueden ser las soluciones para los problemas que tenemos, ¿no? Eso no está determinado de antemano. Siempre nos estamos produciendo como pueblo, siempre nos estamos produciendo como un nosotros respecto de cada problema específico que tenemos como sociedad, ¿no? Uno podría decir el proyecto de constitución, ¿no?, que se discutió este domingo recién pasado, parte justamente diciendo nosotras y nosotros los chilenos, ¿no? Y había quienes se sentían interpretados, ¿no?, como parte de ese nosotros, ¿no? Sin embargo, nos dimos cuenta que la mayoría de Chile no se sentía interpretada por ese nosotros, ¿no? Por lo tanto, la constitución del nosotros, ¿no?, la constitución de un pueblo en tanto nosotros mismos, ¿no?, es algo que constantemente se está produciendo y que tiene, tiene determinadas instancias de producción en instancias institucionales, como una votación plebiscitaria a propósito de la Constitución, pero también nos estamos construyendo nuestra identidad de manera colectiva, de manera performativa, todo el tiempo, ¿no? Butler expone en el libro que escribió con Spivak, expone el ejemplo de los himnos patrios, ¿no? En California, en los años 90 en Estados Unidos, fue llamativa una protesta en la cual los inmigrantes cantaban el himno norteamericano, el himno estadounidense, lo cantaban en castellano, ¿no? Dios bendiga a América, ¿no? Cantaban este himno en castellano para diferenciarse de los suprematistas racistas que querían expulsarlos del país cantando el himno en inglés, ¿no? Esta reapropiación del himno, dice Butler, da cuenta de la producción de un nosotros, ¿no?, a través de una identidad determinada, a través de un acto, como es cantar el himno, reapropiándolo y cantándolo en castellano, ¿no?, para dar cuenta de cómo se produce una determinada comunidad específica, un determinado campo inteligible de quienes constituimos lo que somos, ¿no? Esa pregunta que constantemente la estamos respondiendo, es decir, la pregunta ¿quiénes somos nosotros?, es algo que un autor como Habermas da por sentado, ¿no? Habermas habla del pueblo, habla de la comunidad, habla de nosotros que tenemos que hacer tal cosa, y eso lo da por sentado. Sin embargo, la gran pregunta crítica es que constantemente nos estamos produciendo a nosotros mismos, ¿no? Constantemente estamos mostrando a través de diversos actos quiénes estamos construyendo un pueblo y quiénes no lo estamos haciendo, ¿no? Constantemente estamos definiendo quiénes somos nosotros y también uno podría hacer negativamente quiénes son ellos o ellas, ¿no?, estableciendo una distancia entre el ellos y nosotros. Eso es la dimensión política de la crítica, ¿no? La dimensión política de la crítica implica que constantemente estamos no solamente cuestionando los límites de nuestra existencia, nuestra realidad, de nuestro mundo, sino que estamos constantemente produciéndolos, ¿no? Y ese es el gran giro que realiza la noción de crítica francesa respecto de las otras nociones de crítica, ¿no? La noción de crítica francesa comprende que la crítica no solamente se dedica a leer, ¿no?, las crisis o los límites de nuestra realidad, sino que también los produce y los transforma, ¿no? Por lo tanto, cuando nos preguntamos quiénes somos nosotros, estamos ya de algún modo, dice Butler, produciendo quiénes somos nosotros. A quienes les haga sentido esa pregunta, ¿no?, ya se van a sentir incorporados en el nosotros. A quienes no les haga sentido, bueno, no se van a sentir incorporados en ese nosotros, ¿no? ¿Se entiende el punto general de Butler? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? De todas maneras, vamos a dar unos minutos de descanso. Vamos a hacer un break de unos 5 o 7 minutos para que podamos distendernos un rato y comenzar con la segunda parte de esta clase, que tiene que ver con la noción de interdependencia en Judith Butler y el debate que tiene con Nancy Fraser a propósito de la noción de injusticia económica e injusticia cultural, que eso lo vamos a ver un poco más en detalle. Así que si tienen alguna pregunta la pueden hacer al iniciar la segunda parte de esta clase, que la vamos a hacer a las 5 en punto. Así que pueden descansar un rato. Nos vemos en 5 minutos.
He vuelto. ¿Están ahí? ¿Están presentes? Sí, profe. Gracias. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta de esta primera parte de la clase? De todas maneras, leyendo les van a quedar mucho más claras algunas de las cosas que hemos estado hablando, si es que no han leído los textos. Son más bien complejas y medio sofisticadas, pero de todas maneras son posibles de entender. Entonces, lo que hace Butler, ¿no? Y que lo ha hecho en sus últimos trabajos particularmente, es instalar una idea de cómo elaborar una crítica, no solamente de esta comprensión normativista, ¿no? de la sociedad, que está representada por Habermas, sino de cómo instalar esta noción de actitud crítica a fin de construir, ¿no? De construir lo que ella denomina una asamblea, lo que podríamos llamar nosotros una comunidad, ¿no? Eso es lo que le interesa a Butler, comprendiéndolo esto como una cuestión crítica, ¿no? Cómo pensar, dice en un texto que ella expuso en Chile justamente, cómo pensar, ¿no? La comunidad de los movimientos feministas incluso, ¿no? Eso le resulta interesante a Butler. Sí, Rocío, adelante. Profe, disculpe, una duda con respecto a el pensar la comunidad que tiene Butler. No alcancé a leerme todas las obras de Butler, pero sí empecé el género en disputa. Y tenía la duda de si el entendimiento que tiene Butler es con miras hacia una comunidad amplia en tanto encuentro de los diversos, como se podría pensar desde Arendt, o si en realidad se aleja como de estas visiones universalistas, quizás también viéndolo un poco en la máquina antropológica de Jesse. Perfecto. O de Agamben, más que nada, de Agamben. Sí, esa es una buena pregunta. Y claro, es una pregunta que también se va haciendo Butler con el tiempo, ¿no? En los textos, los que podemos llamar sus textos feministas de los años 90 principalmente, esta pregunta por la comunidad no está tan presente como sí lo está a partir del año 2000, sobre todo después de los textos del 2010 en adelante, ¿no? Sobre todo en los más recientes, ¿no? En los más recientes sí que esa pregunta es más explícita, ¿no? A propósito de la pregunta que usted realiza, por supuesto que Butler no va a pensar una comunidad universal, ¿no? No va a pensar una comunidad universal en el sentido idealista de una comunidad universal, porque eso podría coincidir, por ejemplo, con la fantasía nazi de tener una comunidad única, uniforme y totalitaria, por ejemplo, ¿no? Pero sí, la referencia que usted hace a Arendt es correcta, ¿no? En un texto llamado Hacia una lectura performativa de la teoría de la asamblea, creo que así fue traducido, ¿no? Bueno, el texto de la teoría de la asamblea performativa, que es un libro publicado hace algunos años por Butler, ¿no? Se hace esta pregunta a partir de Hannah Arendt, justamente, ¿no? Y Butler se distancia de una comprensión comunitarista del feminismo como la que tiene, por ejemplo, Silvia Federici, ¿no? A quien Butler describe como una concepción más bien tribalista, en el sentido en que la comunidad no puede tratarse de estar bien conmigo y con los míos, ¿no? Sino que tiene que tener una vocación de lo que ella denomina, la palabra es mala para nuestro contexto, pero en otros idiomas se entiende mejor, de concertación, ¿no? Lo que dice Butler es que debemos concertar, ¿no? Debemos actuar concertadamente a fin de producir claro, el emoji del XD es correcto, ¿no? Es chistoso por nuestro contexto que la palabra sea concertación, pero Butler dice el actuar concertadamente, ¿no? El actuar concertadamente implica una relación, ¿no? Con la producción de comunidad que no tiene que ver necesariamente con lo que ella denomina el tribalismo, ¿no? Si me dejan encontrar una cita de un trabajo que hemos estado preparando con la profesora Vivaldi, justamente, estamos armando
un librito sobre Judith Butler, de hecho. En ese digo, acá. Lo que dice Butler, lo siguiente, les voy a poner una cita, les voy a compartir el texto mejor. Ahí pueden ver el texto. Sí, profe. La entrada interdependencia que tenemos para los conceptos políticos de Butler, y hay una cita muy, muy interesante. Bueno, el concepto de interdependencia, digamos, que es el que utiliza Butler para referir a la noción de comunidad. Vamos a ver por qué, ¿no? Butler no habla de comunidad estrictamente, ¿no? Yo en una reunión que tuvimos la suerte de compartir con la mismísima Judith Butler, yo le hice la pregunta por la ausencia, por decirlo así, de comunidad en su obra, ¿no? Por la ausencia de comunismo, por una parte, pero la ausencia y la distancia con ciertas maneras de comprender la filosofía desde un punto de vista político de izquierda, relacionado con la comunidad, ¿no? En su obra no hay noción de comunidad, por decirlo así, ¿no? Y ella me decía que lo que le interesa a Butler es justamente la noción de cómo dependemos unos de otros, ¿no? Más bien que la noción de comunidad, ¿no? La noción de interdependencia que elabora Butler, que es la que reemplaza en su sistema de pensamiento la noción de comunidad, la obtiene de los debates feministas de los años 80, principalmente de la obra de Donna Haraway, por ejemplo, el manifiesto Cyborg, de donde obtiene la noción de afinidad, ¿no? Las personas, las entidades, sean humanas, robots o animales, dice Donna Haraway, se relacionan en términos de afinidad, dice Haraway, no por lazos de sangre, sino por lazos de elección y avidez, ¿no? Eso es lo que dice Haraway, ¿no? Por otra parte, Butler, les decía, se diferencia de la noción de comunidad de Silva Federici, ¿no? Que implica una lectura también marxista del asunto, ¿no? Porque en la lectura marxista que hace Federici, la noción de comunidad, la comunidad es también un sujeto, es otra manera de decir pueblo, ¿no? Un sujeto dado, determinado y articulado, de cierta manera, ¿no? Que no responde a la manera en que Butler expone el asunto, ¿no? Siempre nos estamos preguntando quiénes somos nosotros, por lo tanto, siempre nos estamos construyendo a nosotros mismos, y siempre el pueblo, la comunidad, etcétera, va a ser distinto, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de Butler, de lo que se trata es no de comunidad, sino de alianzas y concertaciones en un contexto de interdependencia, ¿no? Lo que le interesa a Butler, justamente, es la noción de interdependencia, les decía, es expuesta de la siguiente manera, ¿no? Dice Butler, dependemos de estructuras de poder estatal que nos protejan y que nos persigan. No, perdón, no, yo estoy viendo la mitad, ahí sí. Ahora sí, dependemos de estructuras de poder estatal que nos protejan y que nos persigan, del personal sanitario para que nos ayude y no nos ponga obstáculos, de un medio ambiente que esté libre de contaminación, de que la calle esté bien pavimentada para que no nos caigamos, y si tenemos alguna discapacidad física, dependemos de que haya modos de salvar los obstáculos en el espacio público. Vivimos en profundas redes de interdependencia radical que la ideología del individualismo niega, ¿no? Dice en otra cita Butler, cuando los colectivos se organizan en asambleas, no siempre las personas se aman las unas a las otras, el vínculo entre ellas no es necesariamente el amor, saben contra qué están y lo que necesitan, y son conscientes de la necesidad política de actuar conjuntamente. Dependen unas de otras para la acción, cada una de ellas recibe y al mismo tiempo presta apoyo, y de este modo comienza a articularse la interdependencia necesaria. Lo que nos dice Butler, ¿no? Es que en un contexto de comprensión de la política como algo interdependiente, ¿no? La noción de comunidad se va construyendo en esa interdependencia, ¿no? Y para producir una crítica más radical de esta noción normativista que ella describe con Habermas, dice Butler que lo relevante, ¿no? Será justamente
exponer cuáles son las raíces de esa comprensión. Y las raíces de esa comprensión, dice Butler, de la realidad, que no se pregunta por cuál es el nosotros, o quién es, o quiénes somos los que constituimos un nosotros, ¿no? En la raíz de esa comprensión diferente es el individualismo, ¿no? Y la noción de individualismo como ideología, Butler se la otorga al liberalismo político, ¿no? Por lo tanto, Butler en uno de sus más recientes libros llamado Sin Miedo, Butler dice, el individualismo, o en su expresión de liberalismo político, nos ha vendido un mito, ¿no? Nos ha vendido un mito. ¿Cuál es ese mito? El mito de que, el mito expresado, por ejemplo, en la obra de Thomas Hobbes o de John Locke, ¿no? Los grandes liberales de los siglos XVII, XVIII en adelante, son autores que nos han dicho, los seres humanos, ¿no? Somos malos por naturaleza, ¿no? Y nos unimos con la finalidad de obtener un beneficio individual, ¿no? En la forma del Leviatán, en la forma del Estado civil, etc., ¿no? Nos unimos colectivamente para conservar nuestra vida y asegurar la paz social, ¿no? Es el fundamento de todas las teorías del derecho, por ejemplo, ¿no? Digamos, de las teorías del derecho más influyentes, ¿no? Las teorías del derecho como las de John Rawls, de Hans Kelsen, entre otras, ¿no? De Carl Schmitt, de grandes pensadores del siglo XX y hacia atrás, están basadas en esta comprensión filosófica, antropológica, de que los seres humanos somos seres solitarios, ¿no? Que nos unimos por un beneficio propio, ¿no? Es decir, para conservar mejor nuestras vidas, nos unimos con otros y le damos forma al Leviatán, al Estado, etc., ¿no? Este es un mito, dice Butler, que no tiene asidero en la realidad, es un mito filosófico, es un mito que permite comprender ciertos asuntos, ciertos problemas, pero que no permite comprender otros, ¿no? Por lo tanto, se pregunta Butler, ¿qué pasa si partimos de otro mito? ¿No? ¿Qué pasa si diseñamos otro mito filosófico y empezamos a comportarnos en función de otro mito? ¿Cuál mito? El mito opuesto, ¿no? El mito opuesto de que no somos seres humanos individuales, ¿no? Que nos unimos por un interés específico, sino que somos seres humanos colectivos, ¿no? Los seres humanos somos animales colectivos, ya lo decía Aristóteles, ¿no? El zoon politikon, es que somos animales que efectivamente somos animales gregarios, ¿no? Gregarios, colectivos, sociales, ¿no? Pero no lo somos porque queramos ser sociales o colectivos, sino que en nuestra estructura, dirá Butler, nuestra estructura, entre comillas, natural, ¿no? Está la interdependencia. Debemos depender unos de otros. Cuando nace un ser humano nuevo, ¿no? Ese ser humano requiere, para no quedar expósito ante la naturaleza, requiere del cuidado de otros, ¿no? Requiere de otros seres humanos que lo protejan, que le otorguen calor, abrigo, alimento, cuidado, además de integrarlo en una comunidad, otorgarle una lengua materna, enseñarle algún oficio, etc., ¿no? A lo largo de nuestra vida primaria, dependemos necesariamente de otros, ¿no? Nacemos dependiendo. Y dependiendo no en un sentido, dice Butler, negativo o tóxico, si se quiere, como el que tiene, bueno, alguien en una relación tóxica, o como el que tiene alguien en una relación de señorío y servidumbre, ¿no? El siervo depende o tiene una relación de dependencia con su patrón, ¿no? El esclavo tiene una relación de dependencia con su amo, ¿no? Pero es una relación de dependencia negativa, porque está jerarquizada y porque uno obtiene provecho del otro sin que sea esa relación inversa, ¿no? Invertible, más bien. Lo que dice Butler es que las relaciones de dependencia que tenemos los seres humanos por naturaleza, esas son perversiones de esa relación. Las relaciones que nosotros tenemos son relaciones de interdependencia, es decir, que obtenemos algo, ¿no? Y el otro también nos da, ¿no? Es una relación recíproca de dependencia, no jerarquizada, ¿no? Sino que una relación de dependencia horizontal, ¿no? Entonces nos dice Butler, pero no solamente cuando niños o cuando niñas, cuando recién nacidos dependemos unos de otros, sino que también cuando adultos, ¿no? Cuando adultos necesitamos que alguien en una sociedad compleja, ¿no? Nos haga el pan, nos imprima los libros que leemos, diseñe los videos que vemos, las películas, ¿no? La vestimenta, que realice los transportes que tenemos que realizar. Dependemos socialmente unos de otros, eso está claro. Ese es un argumento que rebate toda concepción
filosófica piñerista, por ejemplo, en la que yo me hice a mí mismo, ¿no? La concepción filosófica neoliberal dice que los sujetos se hacen a sí mismos, que la sociedad es algo así como un obstáculo para obtener nuestros propios beneficios, ¿no? Lo que nos dice Butler es que es todo lo contrario. Constantemente dependemos unos de otros. ¿Qué mejor ejemplo? De hecho, Butler aprovechó de escribir algunos artículos a ese respecto, que la crisis que ocurrió con el COVID, ¿no? La crisis que ocurrió con el COVID demostró que somos seres humanos que dependemos unos de otros, ¿no? Dependemos no en un sentido de que queramos o no depender, sino que necesariamente dependemos. Cuando una persona se contagió en China con el COVID, ya estaba ahí la potencia de habernos contagiado todos como humanidad, ¿no? Se contagió la primera persona de COVID en Wuhan, según lo que se ha investigado, y desde ese momento pareciera que todos éramos parte de la misma piel, dice Butler, ¿no? La persona que se contagió en Washington, D.C., porque le fueron a dejar un paquete de Amazon a su casa, se contagió tanto como se contagió la persona en China por el primer contagio de COVID, ¿no? El COVID demostró que somos, además, material y biológicamente interdependientes, ¿no? Dependemos unos de otros, no solo por habernos contagiado, sino porque la cura la obtuvimos y fue distribuida más o menos en función de un criterio de igualdad, ¿no? Lo que nos dice Butler es que el problema, por ejemplo, para seguir con el ejemplo del COVID, ¿no? Es que el COVID, ¿no? La enfermedad, el virus, no hace diferencia, ¿no? Lo que hace diferencia entre seres humanos que viven y seres humanos que mueren es el sistema de distribución de la riqueza, es el capitalismo, ¿no? Eso es lo que afirma Butler en un artículo, ¿no? Y eso lo hace en función de una distinción clave que está en uno de sus libros llamado Marcos de Guerra, ¿no? Que es la distinción entre precariedad y precariedad, ¿no? Lo voy a dejar en el chat, ¿no? Y la distinción, bueno, esa es la traducción que nos llega al castellano, es entre precariousness y precarity, ¿no? La distinción entre precariedad y precariedad, ¿no? Butler la presenta de la siguiente manera, ¿no? Butler dice, los seres humanos somos interdependientes, ¿no? Unos de otros, porque somos particularmente frágiles, ¿no? Somos particularmente débiles, ¿no? Somos animales dentro de la zoología del mundo, particularmente lentos, ¿no? Somos animales particularmente débiles en nuestra estructura. No somos los mejores cazadores, tampoco somos los que trepamos más alto, no podemos volar, no podemos nadar en profundidad, pero sí contamos con algo, ¿no? Que es, además de nuestra inteligencia para salvar todos esos déficits, ¿no? Contamos con el hecho de ser interdependientes, ¿no? Por lo tanto, somos precarios, dice Butler, padecemos esta precariedad, ¿no? Somos seres precarios, es decir, que nuestra vida se puede acabar en cualquier momento, basta que salgamos a la calle, nos caigamos, nos pegamos en la cabeza y morimos, o nos tomamos un líquido en mal estado, nos enfermamos de la guata y nos morimos, ¿no? Eso dice Butler, ¿no? En ese sentido, todos los humanos somos igualmente precarios, ¿no? Sin embargo, somos precarizados, ¿no? Es decir, devenimos en precariedad por diversas maneras en las que se comportan los estados en los que vivimos, los estados políticamente organizados, ¿no? El Estado nos protege de diversas maneras, ¿no? En un sistema neoliberal, en un sistema capitalista, por lo general el que tenga más recursos monetarios se va a ver mejor protegido, ¿no? Que aquel que tenga menos, ¿no? Voy a mostrar, a ver si encuentro este mapa. Sí, creo que es este, a ver. ¿Pueden ver el mapa? Sí, profe. Perfecto. En este mapa, el mapa de la izquierda,
pueden ver el mapa de Santiago, en el que se representa la cantidad de personas que murieron por COVID, ¿no? Mientras más rojo, más personas murieron, mientras más azul, menos personas murieron, ¿no? Se puede ver claramente que en lo que se ha denominado las 3 comunas más ricas de Chile, la cantidad de muertes es muy, muy baja, ¿no? Es una cantidad muy baja, y en las comunas más populares y también las más pobres, eh, tanto del norte como del sur de Santiago, se experimentó la mayor cantidad de muertes, ¿no? Ni siquiera proporcionalmente, sino en términos de cantidad pura, ¿no? Este tipo de argumentos, ¿no?, que se repitió a lo largo del mundo, en todo caso, no es algo muy, muy marcado en Chile, pero algo se repitió en muchos lugares del mundo, expresa la manera en que los estados neoliberales, ¿no?, basados en el principio de individualismo, de egoísmo, si se quiere, dependen del principio de que cada uno se las rasca como puede, ¿no? En ese sentido, el Estado no es que trate como iguales a todas las personas, porque cuando el Estado es subsidiario, cuando el Estado no protege, ¿no?, las relaciones entre las personas, lo que ocurre es que cada uno, cada una, se va a proteger como pueda. Y en un sistema donde el como pueda significa quien tenga más plata y quien tenga menos plata, ¿no?, quien tenga más recursos en general y quien tenga menos recursos, eso se va a ver como un acto de precarización de la vida. Es decir, el hecho de que el Estado no participe, el hecho de que el Estado no proteja en determinadas circunstancias, implica que los que tengan más se van a poder proteger y los que tengan menos no se van a poder proteger, ¿no? Butler analiza esto no a propósito del COVID, sino que lo hace a partir de la guerra palestino-israelí, ¿no? Lo que dice Butler es que los recursos del Estado israelita son incomparables con los recursos del Estado palestino. Por lo tanto, las vidas palestinas han llegado a valer menos que las vidas eh, israelíes, ¿no? Ese argumento lo desarrolla, como les decía, en Marcos de Guerra, para dar cuenta justamente de la manera en que el Estado, los estados en general, hacen la diferencia entre cuáles son las vidas que valen la pena ser vividas y cuáles son las vidas que no valen la pena ser vividas, ¿no? Esta distinción entre precariedad y precariedad es interesante verla como que somos todos iguales. En un principio somos igual de vulnerables, por decirlo así, pero hay personas que son más vulnerables que otras, hay modos de vida que son más vulnerables que otros porque reciben menos protección o porque son dejados a su propio resguardo, ¿no? Y en un sistema en el que el resguardo depende del recurso económico, es equivalente a no tener resguardo, ¿no? Butler ha hecho este análisis respecto de las comunidades de sexualidad diversa, minoritarias en las sociedades, respecto de, como les decía, los niños palestinos en la Franja de Gaza, y perfectamente podría hacerlo respecto de la distribución de la COVID, ¿no?, en distintos lugares del planeta, incluido el breve análisis que acabamos de hacer en Santiago de Chile, ¿no? ¿Se comprende esta relación entre precariedad y precariedad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mientras voy a buscar un cuadro para ver la última parte de este curso. Un cuadro sobre el debate entre Nancy Fraser y Judith Butler. Así que cualquiera de sus preguntas pueden formularla ahora. Mientras busco.
A ver, me dan 2 minutos, voy a buscar este gráfico y lo voy a compartir. Ya, y volví. Tuve que ir a hacerlo manual. Ahí pueden verlo, ¿no? Está sacado de mi cuaderno, que no encontré el otro. Lo pueden ver, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto, gracias. Sí. A propósito de ese debate entre, digamos, la dimensión material, ¿no? de las sociedades y su dimensión más bien cultural o simbólica, es importante comprender que Butler, con su obra, digamos, desde el género en disputa, disputó justamente, ¿no? Puso en jaque, ¿no? esta distinción tan clara entre ciencia y cultura, ¿no? El argumento muy simplificado de Butler es que cuando se piensa que el sexo es la expresión biológica o científica de nuestra identidad sexual y el género es la expresión cultural de ella misma, no se entiende que la ciencia, es decir, que la dimensión científica, la biología, etcétera, son también expresiones culturales, son también expresiones de la cultura. No es que contengan una verdad determinada que se expone y se acabó la discusión, sino que son producto también de diagramaciones, de composiciones, de discusiones políticas, de instalar ciertas nociones y en detrimento de otras, ¿no? Es también, en definitiva, una cuestión cultural, ¿no? En ese sentido, Butler se enfrascó en una discusión, en un debate académicamente amistoso, ¿no? Junto a la pensadora marxista, feminista marxista, Nancy Fraser, ¿no? En un debate que ha sido conocido como el debate entre redistribución y reconocimiento, ¿no? Ese debate, que se desarrolló en la revista New Left Review al finalizar el milenio pasado, entre los años 99 y 2000, ¿no? Dio lugar a un libro que ha sido recientemente republicado, llamado justamente Redistribución versus Reconocimiento, ¿no? Este debate está compuesto por una estructura que presentó la filósofa Nancy Fraser en su libro llamado
Justitia Interrupta, ¿no? En el cual presenta el siguiente esquema que les voy a mostrar a continuación, ¿no? Y que Butler luego contraargumentó con un texto famoso llamado El marxismo y lo meramente cultural, ¿no? Pero primero el argumento de Fraser, ¿no? Fraser dice que en las sociedades contemporáneas, ¿no?, lo que ella denomina las sociedades post-socialistas, se da un dilema. El dilema en que tiene que llegar un momento en que las sociedades tienen que definir si acaso redistribuyen o reconocen, ¿no? Es decir, si toman un conjunto de políticas destinadas a la redistribución, o más bien lo hacen de acuerdo al reconocimiento. Lo que dice Fraser es que se dan dos tipos de injusticia en las sociedades, ¿no? Un tipo de injusticia son las injusticias económicas y otro tipo de injusticias son las injusticias culturales, ¿no? Las injusticias económicas, dice Fraser, se presentan de acuerdo a tres operaciones, ¿no? Una es la explotación, es decir, el que por el mismo trabajo, ¿no?, una persona obtenga menor remuneración que otra, ¿no? Que una persona se aproveche de la plusvalía, por decirlo en lenguaje marxista, de otra persona, que una persona sin hacer mucho gane mucho más que otra que hace el trabajo por ella, sería la explotación. La desigualdad, expresada en la manera en que algunas personas no tienen para cubrir, ¿no?, solventar sus necesidades más básicas y otras les sobra mucho, ¿no? La desigualdad en las sociedades sería un problema de injusticia económica, y la privación, es decir, personas que ni siquiera tienen acceso a elementos básicos de supervivencia, como por ejemplo el agua, el trabajo, el tiempo, también dice Fraser, ¿no? Estos elementos de injusticia económica requieren de una reestructuración político-económica, dice Fraser, ¿no? Es decir, de una redistribución de la riqueza, ¿no? Es decir, que se distribuya de nuevo la riqueza de una manera justa, ¿no? La injusticia se expresa a través de la explotación, la desigualdad y la privación de ciertos bienes básicos, y lo que haría la redistribución sería pensar económicamente el problema y redistribuirlas de nuevo de manera equitativa, de manera justa. Ese sería como el esquema de la injusticia económica y cómo se resolvería, dice Fraser. Pero por otra parte, las sociedades también presentan injusticias de carácter cultural, ¿no?, que se expresan también en lo que ella denomina tres operaciones de la injusticia cultural en nuestras sociedades. Una de ellas es la dominación cultural, es decir, lo que nosotros conocemos también como apropiación cultural, en el sentido en que hay cierta cultura dominante, ¿no?, que se apropia de la cultura de otra para hacerla comercializable, para hacerla vendible, etc. El ejemplo básico que uno se le puede ocurrir es Falabella vendiendo trajes tradicionales de la cultura mapuche, por ejemplo, ¿no? Esa dominación cultural por parte de una cultura dominante, una cultura hegemónica, ¿no?, se convierte en una injusticia cultural cuando esa dominación no atiende a quien está siendo dominado, ¿no? Cuando hay una relación asimétrica entre una cultura y otra, se produce una relación de dominación, dice Fraser, ¿no? Por otra parte, las faltas de respeto, que tienen que ver con lo que nosotros conocemos como el bullying, incluso, ¿no? Las faltas de respeto públicas son relevantes en una sociedad cuando, por ejemplo, no se respetan, ¿no?, las creencias, los valores que para ciertas personas son efectivamente relevantes, o cuando producimos, por ejemplo, en las sociedades de espectáculo, justamente dice Fraser, burlas a gente de menor tamaño, a gente gorda, a gente negra, ¿no? Cuando producimos un conjunto de, comillas, aparatos humorísticos, por ejemplo, de representación burlesca, ¿no?, de ciertas personas o de ciertos estilos de vida, ¿no? Burlarse en el Festival de Viña de los homosexuales, por ejemplo, que era algo frecuente hasta hace no muchos años en Chile. Se produce una injusticia en un sentido cultural, ¿no?, en un sentido de que nuestra cultura está tolerando algo que resulta injusto, ¿no? Y lo mismo respecto de la falta de reconocimiento, que esto tiene que ver con lo que
quienes están involucradas en la discusión feminista, por ejemplo, es lo que podemos denominar la invisibilización, ¿no? No solo la invisibilización de las mujeres, sino que, por ejemplo, dentro del feminismo, se habla de invisibilización de los feminismos lésbicos o de los feminismos negros, por ejemplo, ¿no? En los años 60 esto era muy relevante en la discusión feminista norteamericana, estadounidense, porque el feminismo era entendido como una cuestión de mujeres blancas y rubias, ¿no? Y eso era un problema ante los feminismos negros, por ejemplo, ante los feminismos disidentes sexuales. Esos feminismos no eran reconocidos como parte del feminismo y se decía que eran invisibilizados, ¿no? La invisibilización de ciertas prácticas dentro de nuestra comunidad, de los modos de vida trans, por ejemplo, en nuestras comunidades, o de los modos de vida indígenas incluso, representan una falta de reconocimiento, una invisibilización que redunda en una injusticia cultural, ¿no? Estos elementos de la injusticia cultural, dirá Fraser, se diferencian de los elementos de la injusticia económica porque no son fácilmente redistribuibles, ¿no? No implican una solución simplemente económica o material ante su problema, ¿no? Sino que implican un cambio cultural, no una simple reestructuración económico-política, sino que implican un cambio de la cultura, ¿no? Un cambio de cómo la comunidad comprende las dimensiones culturales, las dimensiones simbólicas dentro de una sociedad. Por lo tanto, lo relevante ante esas injusticias no es la redistribución, sino que es el reconocimiento. Esta es la estructura que, dice Fraser, se enfrentan las sociedades contemporáneas, y ante esa estructura, las sociedades, bueno, tienen que definir si acaso van a ir a solucionar primero las injusticias económicas o primero las injusticias culturales, ¿no? La respuesta de Butler, muy famosa, se llama el marxismo y lo meramente cultural, ¿no? Que les voy a subir también, creo que no le envié a Dani ese texto para que lo compartieran con ustedes, pero ahora por lo menos se los voy a mostrar. Em, Este texto, llamado Reconocimiento Redistribución, debate entre marxismo y feminismo, ha sido reeditado hace poco y contiene justamente el texto que yo les acabo de resumir de Nancy Fraser, que se llama De la redistribución al reconocimiento, ¿no? Como pregunta, y luego viene el de Butler, que se llama El marxismo y lo meramente cultural. Después hay otra respuesta de Fraser, es menos conocida y también es un poco de picada que Fraser lo escribió, pero la respuesta de Butler es muy, muy interesante, ¿no? Porque ante el esquema que recién les mostraba, ¿no? Página 67 está el Butler. Butler se pregunta y dice, ¿por qué comprender que la cultura y la economía son elementos radicalmente distintos, ¿no? ¿Por qué las sociedades deberían elegir si un tipo de transformación u otro, ¿no? Porque justamente, y acá podemos ver el cuadro con el que cierra su argumentación Nancy Fraser, Fraser dice, si usted quiere tomar una ruta u otra, lo puede hacer de manera afirmativa, es decir, reformista, o de manera transformadora, es decir, revolucionaria, ¿no? Si usted como Estado, ¿no?, como sociedad, está dispuesto a emprender la ruta en contra de la injusticia económica y producir un sistema de redistribución de los bienes, si usted lo hace de manera reformista, se va a parecer mucho a un estado de bienestar liberal, ¿no?, a los estados escandinavos, ¿no?, donde, dice Fraser, el reparto superficial de los bienes existentes entre los grupos existentes sostiene la diferenciación de grupo, puede dar lugar a un reconocimiento inadecuado, ¿no? Lo que nos dice Fraser es que cuando uno redistribuye al modo de reformas, no está transformando las estructuras económicas de la sociedad, ¿no? No está transformando las estructuras capitalistas de la sociedad, sino que simplemente está redistribuyendo los bienes de manera superficial, como dice Fraser. Si usted quiere hacerlo de manera revolucionaria, es decir, transformando las estructuras económicas de la sociedad, y usted es del lado de los redistribucionistas,
usted es socialista, ¿no? Usted lo que quiere es transformar el capitalismo y comprender que las relaciones de producción van a ser diferentes. Entonces usted está del lado del socialismo, ¿no? Si usted está del lado de las injusticias culturales, también lo puede hacer a través de reformas o de transformación cultural, ¿no? Lo que nos dice Fraser es que el intento por reformar culturalmente las injusticias de las sociedades en términos de reforma se dio en Canadá y en otros países de Europa en la forma del multiculturalismo, ¿no? El multiculturalismo, una política estatal en la cual todas las identidades eran igualmente reconocidas, ¿no? El punto problemático del multiculturalismo fue que muchas de las identidades que eran caracterizadas invisibilizaban otras, ¿no? Por lo tanto, se reconocía la identidad de las mujeres, pero las mujeres en su especificidad eran todas distintas, ¿no? Se reconocían las minorías sexuales, pero las minorías sexuales en su especificidad eran muy distintas, ¿no? Por lo tanto, el multiculturalismo intentó solucionar ese problema, pero pecó porque no permitía reconocer o visibilizar las diferencias, ¿no? Y si usted es revolucionario en términos culturales, ¿no? Lo que pretende realizar, dice Fraser, es una deconstrucción de los sistemas simbólicos, de los sistemas estructurales y culturales dentro de una sociedad, ¿no? De lo que se trata es de producir una transformación crítica de la manera en que comprendemos la cultura, ¿no? Estos 4 elementos son con los que Fraser cierra su argumentación y son los que le permiten a Butler, ¿no? Presentar su texto debatiendo con ella, llamado El marxismo y lo meramente cultural, ¿no? Lo que dice Butler, acusando de algún modo a Fraser, es que los marxistas, como ella, ¿no? Comprenden que la dimensión cultural siempre va a estar sometida a la dimensión económica, ¿no? La dimensión económica materialista siempre va a ser más relevante que aquello que Butler sarcásticamente dice lo meramente cultural, ¿no? Lo meramente cultural, dice Butler, sin embargo, puede ser comprendido como incluso lo más importante, ¿no? El punto más relevante dentro de nuestras sociedades, ¿no? Este es un texto muy, muy interesante. Y lo que nos dice Butler es, como argumento, que lo que pretende una autora como Nancy Fraser justamente es evitar, ¿no? Fracturar la unidad, ¿no? De la izquierda, cuando lo importante, dice Butler, es la diferencia, ¿no? La diferencia dentro de una comunidad, la diferencia, la posibilidad de pensar distinto, la posibilidad de pensar y diseñar políticas diferentes, ¿no? Y en base a una cita justamente de Marx y Engels, que ya voy a encontrar, esta, Butler fundamenta su argumentación en contra de Fraser. Dice, en el origen de la familia, la propiedad y el Estado, dice Engels, citado por Butler, de acuerdo con la concepción materialista, el factor determinante de la historia es, en último término, la producción y la reproducción de la vida inmediata. Esta es a su vez de 2 tipos. Por un lado, la producción de los medios de subsistencia, del alimento, la vestimenta y la vivienda, y los utensilios necesarios para dicha producción. Y por otro, la producción misma de seres humanos, la reproducción de la especie, ¿no? Lo que dice Butler, ¿no? Como argumento es que la dimensión material, lo que podríamos decir la dimensión económica de la realidad dentro de las sociedades, es también una expresión de la cultura. El argumento de Butler es: las sociedades capitalistas se basan en la exclusión de la homosexualidad, ¿no? Porque la homosexualidad nos presenta la imposibilidad de seguir reproduciendo el sistema de seres humanos, ¿no? La reproducción humana, ¿no? Es decir, la junta de un ejemplar masculino con uno femenino para dar a luz a un nuevo ser humano, es lo que está en la base de la reproducción capitalista, ¿no? Eso, es decir, la prohibición de la homosexualidad en sociedades heteronormadas, capitalistas, ¿no? Implica una alianza estructural entre el patriarcado, si se quiere, entre la heteronorma y el capitalismo, de modo tal que esos otros modos de vida, esos modos de vida críticos, no van a tener lugar dentro de ese sistema, ¿no? Por lo tanto, lo que Fraser llama expresiones materiales de la vida distintas de las expresiones culturales,
no logran ver que en la base de esas expresiones materiales están también las expresiones culturales. Por lo tanto, toda transformación tendrá que ser cultural, dice Butler, incluso las transformaciones económicas. Si las transformaciones económicas de la redistribución de la riqueza no va acompañada de la transformación de las injusticias culturales, no servirán de nada, no permitirán reestructurar el sistema de relaciones entre unos y otros, entre unas y otras, ¿no? Entonces, el argumento que simplemente aquí lo esbozo, que les voy a pasar el texto para que lo revisen, y seguramente las profesoras que se harán cargo de las próximas sesiones van a referir a este debate, les podrá servir mucho para iluminar también esa manera en que se puede comprender el feminismo como teoría crítica y también las críticas al feminismo, ya sea provenientes del marxismo, provenientes del postestructuralismo, como los Judith Butler, o desde otras corrientes filosóficas y de pensamiento, ¿no? Ya me está doliendo un poco la garganta, estaba un poco resfriado, así que esos son los contenidos que vamos a ver para estas clases. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Para ir cerrando, ¿les quedaron claros algunos asuntos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Quizás. Bueno, si no tienen más preguntas, terminamos la clase aquí. Esto va a estar grabado, así que lo van a tener a disposición también. Les voy a compartir los textos que les comprometí y espero que disfruten del resto del curso con las otras excelentes profesoras que lo componen. Así que fue un gusto y lástima no habernos visto presencialmente nunca, pero espero que les vaya muy bien. Eso, terminamos la clase aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Vaya bien. Gracias, profe. Chao, que estén bien.